Balancear la siguiente ecuación química por el método ion-electrón en medio ácido. Ok, el método ion-electrón consiste en balancear una ecuación óxido-reducción utilizando hidrogeniones, iones hidróxidos y la adición de agua para balancear carga y masa en una ecuación escrita con unidades formularias, la cual vamos a transformar en ecuación iónica. Es decir, que el método ion-electrón es un método que consiste en básicamente balancear una ecuación química redox a través de la utilización de iones H+ o H- y agua a través de una ecuación o utilizando una ecuación en forma iónica. Ok, sabiendo esto, este fundamento teórico, nosotros vamos a seguir una serie de pasos que nos van a permitir balancear este tipo de reacciones. ¿Cómo lo hacemos? Muy bien, el primer paso que vamos a hacer es colocar los estados de oxidación de cada uno de los elementos involucrados aquí en la reacción. Entonces, el estado de oxidación del oxígeno es de -2, el del calcio sería de +2, por lo tanto el carbono trabajará con +3. ¿Ok? En el permanganato de potasio, esta sustancia se llama oxalato de calcio. En el permanganato de potasio el oxígeno trabajará con -2, el potasio trabajará con +1 y el manganeso trabajará con +7. En el ácido sulfúrico tenemos -2 para el oxígeno, +1 el hidrógeno, el azufre trabajará con +6. Acá, en la molécula del sulfato de calcio, -2 al oxígeno, +2 el calcio, el azufre trabajará con +6. En el sulfato de manganeso, -2 al oxígeno, +6 el azufre, +2 el manganeso. En el sulfato de potasio, -2 el oxígeno, +6 el azufre, +1 el potasio. En el dióxido de carbono, -2 el oxígeno, 2 por -2, -4, +4 el carbono. Aquí sabemos que para el agua -2 y +1 para el hidrógeno. Ok, una vez colocados los estados de oxidación, el segundo paso es identificar las sustancias que experimentaron cambios en sus estados de oxidación. Es decir, que vamos a escribir las semirreacciones iónicas de aquellas sustancias que experimentaron cambios en los estados de oxidación, es decir, que ganaron o cedieron electrones. Las sustancias que no experimentaron cambios en su estado de oxidación, esas las vamos a eliminar y no las vamos a colocar en la semirreacciones iónica. Por lo tanto, ni el calcio, ni el potasio, ni el azufre van a estar dentro de la semirreacción iónica. Obviamente que tampoco las sustancias como el agua tampoco van a estar, ni este ácido sulfúrico. Entonces, ¿cómo nos quedaría la primera semirreacción iónica? Observemos que el manganeso experimentó un cambio de estado de oxidación al pasar de +7 a -2. Entonces vamos a colocar el ion manganato, que está representado por MnO4-. Ok. Y este va a permitir o va a ser responsable de que en los productos el manganeso trabaje con +2. Es decir, a partir de eso, no que él sea responsable, a partir de este ion se va a generar que el manganeso va a trabajar con +2. Ok, ¿qué más sustancia? Observemos que el ion oxalato, que es C2O4, va a trabajar con una carga de -2. Ok, este ion
por causa del carbono que experimentó cambio en su estado de oxidación, entonces va a, de alguna u otra forma, a relacionarse con el dióxido de carbono, que tiene una carga de 0, una carga neta de 0, porque se anulan por los estados de oxidación del carbono y el oxígeno, entonces la carga neta es 0. Muy bien, una vez hayamos escrito las semirreacciones iónicas, procedemos a balancear la masa, es decir, los átomos involucrados en las reacciones químicas, pero ojo, debemos tener en cuenta que vamos a balancear todo aquello que no sea oxígeno ni hidrógeno. Eso lo sugiere el método ion-electrón. Ok, entonces, observemos que en la primera semirreacción, el manganeso, que tiene un solo átomo, también en los reactivos, en los productos también. Ok, está balanceado. En el caso del ion oxalato, vemos que el carbono tiene 2 átomos, por lo tanto, acá en los productos, el carbono del dióxido de carbono debe tener 2 átomos, por lo tanto, colocamos un coeficiente estequiométrico de 2. Y se balanceó las cargas. Las masas. Se balanceó la masa. Bien, ahora, el tercer paso, bueno, el primero, el segundo, el primer colocado, el primer consistió en colocar los estados de oxidación, el segundo identificar las semirreacciones iónicas, el tercero balancear las cargas, las masas, como lo hicimos, es decir, equilibrar los átomos involucrados en las semirreacciones iónicas. Es el tercer paso. El cuarto paso consiste en que el exceso de oxígeno, en este caso, para esta semirreacción iónica, el exceso de oxígeno en la parte izquierda va a ser compensado o equilibrado adicionando moléculas de agua en el lado contrario de esa semirreacción. Es decir, que vamos a compensar el exceso de oxígeno en la parte izquierda agregando moléculas de agua en la parte derecha. Entonces, ¿cómo nos quedaría esto? Observemos que aquí tenemos 4 átomos de oxígeno, por lo tanto debemos agregar 4 moléculas de agua para poder equilibrar la cantidad de oxígeno. Ahora bien, en este lado pues ya están equilibrados los carbonos y los oxígenos, no hay necesidad de adicionar nada. Pero observemos que por el lado derecho tenemos hidrógeno. Entonces, para suplir la cantidad de hidrógeno en el lado izquierdo debemos agregar hidrogeniones, es decir, iones hidrógenos. Vamos a agregar 8 iones hidrógenos H+, para poder equilibrar la cantidad de hidrógenos en la parte izquierda, porque en la parte derecha hay 8, acá también debe haber 8, ok. Entonces ya terminamos de equilibrar lo que es la masa, también a través de la adición de también de moléculas de agua e hidrogeniones o iones H+. Ok, el siguiente paso, pues, puedo llamarlo como el sexto paso, consiste en equilibrar las cargas. Bien, entonces en este caso observemos de que vamos a determinar la cantidad de por decirlo así, de electrones que debemos agregar para poder equilibrar las cargas. En este caso, observemos que el agua es una molécula que tiene carga neta igual 0. Pero acá tenemos que el manganeso tiene una carga de +2. Ok, aquí hay 2 protones, 2 cargas positivas. En este caso, nosotros tenemos 8 por 1, 8. Recordemos que el manganeso trabaja con +7. Ok, trabaja con +7. Entonces, ¿cuántas cargas positivas habrá? Habrá 8 por 1, 8, +7, 15.
Ok, en este caso nosotros debemos restar la cantidad de oxígeno, de carga negativa aportadas por el oxígeno, que serían de menos 8. Entonces tenemos 15 cargas positivas menos 8 negativas por causa del oxígeno. Eso nos da más 7 cargas positivas en el lado de los reactivos, y en el lado de los productos tenemos 2 cargas positivas. Por lo tanto debemos agregar 5 electrones de este lado para poder equilibrar 5 electrones para poder equilibrar y que en ambas hayan 2 cargas positivas. Entonces, como los electrones tienen carga negativa, entonces 7 menos 5 habrá más 2 cargas positivas, y acá de este lado más 2 cargas positivas, y está equilibrado. Ok, en este caso nosotros tenemos entonces este ion total. Observemos de que hay 2 cargas negativas. En este caso nosotros tenemos acá 0 cargas. Por lo tanto, para equilibrar esas cargas negativas del lado del dióxido de carbono debemos agregar 2